Bueno, es una satisfacción recibir ahora aquí en la cabina de RPP al único belga andahuaylino a la vez, no sé si decir apurimeño y belga a la vez, el doctor Anton Willems, segundo apellido difícil también de pronunciar, creo, porque flamenco el apellido, es un abogado, pero sobre todo está acá en su calidad de presidente del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas. De lo que se trata es de buscar financiamiento privado, porque es un fondo privado, para contribuir al mantenimiento y desarrollo de esas áreas. Señor Anton Willems, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Mávila y Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Y como director ejecutivo de Profonampe es un orgullo en realidad poder conversar con ustedes y a través de ustedes con el público de RPP para contarles sobre el Congreso de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica que se va a desarrollar del 23 al 26 de octubre en Cusco. REDLAC, que está celebrando su 25º aniversario como Congreso, pero también Profonampe como Fondo Ambiental Privado del Perú de interés público. Estamos celebrando 30 años, ¿no? En este evento que va a ser en Cusco, que lo estamos trabajando de la mano no solamente de REDLAC, sino también con el valioso aporte del gobierno peruano a través del MINAM y Cancillería, porque queremos que se visibilice al Perú como un espacio para empezar a discutir este tema de las finanzas climáticas y cómo los instrumentos financieros pueden servir para conservar nuestra biodiversidad, que es uno de nuestros mayores activos como país. ¿Cómo es que se hace eso? Porque usted citaba el ejemplo del Ecuador, que había conseguido de la comunidad internacional que se le rebajara la tasa de interés de la deuda externa del país para liberar fondos que el gobierno se comprometía a invertir en beneficio del complejo y del ambiente general de las Islas Galápagos. ¿No es cierto? Eso ha sido hecho en Ecuador. Correcto. ¿Qué es lo que podremos hacer en el Perú? Justo como lo mencionas, yo creo que la realidad de los países latinoamericanos es que somos similares en estructuras de gobierno, sociales y etcétera. Y el Ecuador acaba de tener un hito importantísimo, que es un canje de tasas de interés por el cual el gobierno se compromete a cuidar sus activos naturales y a cambio de ese compromiso de cuidar sus activos naturales, en el Perú serían las áreas naturales protegidas que las lidera el CERNAMP, los prestatarios de la plata, de la deuda, le reducen la tasa de interés. ¿Y qué puede hacer el gobierno con esa reducción de la tasa de interés? Tiene que cumplir dos compromisos. La primera, salvaguardar los activos naturales, nuestro patrimonio natural del Perú. En el caso de Perú sería PDP y las 78 áreas naturales protegidas que tenemos. Y también libera fondos adicionales para otras obligaciones que pudiera tener el Estado. Entonces, ¿qué ganamos? Esto es un negocio de volúmenes. El Perú, un ejemplo podría ser, si tiene una deuda de 10.000 millones de dólares con un conjunto de acreedores que le están cobrando tal vez 6 o 7% de tasa de interés, a cambio de cuidar nuestras áreas naturales protegidas, podría ser Manu, Pacaya Samiria, Paracas, la red dorsal de Nazca o cualquiera de las 78 áreas naturales protegidas, los prestatarios le dicen te voy a cobrar 3. Esa diferencia entre 3 y 5 lo que hace es liberar fondos, porque cada año cuando uno paga una deuda, paga capital y paga interés. Claro, y con ese capital se reinvertiría, digamos, en la conservación de estas áreas naturales que, si bien es cierto, se encuentran en territorio nacional, son patrimonio de la humanidad, en tanto la importancia que tienen en medio de un contexto de cambio climático, de una evolución, de un calentamiento global. Interesante, pero ¿de quién depende? ¿Quién decide que esto sea posible? Esto es una decisión que corresponde al Estado y yo creo que tanto el Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Economía y Finanzas han estado mostrando en estos últimos tiempos esa capacidad y esa voluntad de movilizar más recursos en favor de esto que tú bien señalas, Mávila. No estamos hablando de bienes que solamente son parte de nuestra riqueza como peruanos, sino son activos globales y por lo tanto los actores globales están dispuestos a contribuir al país para su cuidado. Algo similar funciona en la Antártida.
algo similar con el Tratado Antártico, es decir, se tiene derecho a ocupar un espacio, ¿no? Los distintos países que forman parte de este tratado, a cambio, por ejemplo, de trabajos de investigación. Es decir, es un canje finalmente de un servicio por el otro. Algo así funcionaría. ¿Y cuáles son esos activos que tiene el Perú que ofrecer para una negociación de esta naturaleza? A ver, yo acabo de estar la semana pasada en el Datem del Marañón visitando un proyecto junto con representantes del Reino Unido y de Noruega y de Estados Unidos. Y ayer, justamente antes de ayer, hemos publicado un estudio que muestra que, por ejemplo, el abanico del Pastaza, que es un activo natural, almacena más de 6.700 millones de toneladas de carbono equivalentes. ¿Qué significa eso en coloquial? El 90% de las emisiones de todos los carros del mundo en un año están almacenados en el Datem. Esa contaminación que emite el 90% de los carros de todo el mundo en un año están almacenados ahí. ¿Se imaginan el riesgo que habría si ese ecosistema se daña? Si ahí aparece minería ilegal, si ahí aparece tala, si ahí aparece narcotráfico, sería un desastre. Entonces, ese activo no solamente le corresponde cuidarlos a los peruanos y a las personas que ahí lo han venido cuidando de cientos, miles de años, sino es una preocupación global. Y por eso es que una herramienta tipo un canje de deuda puede ser un espacio importante mediante el cual el gobierno ratifica el compromiso de cuidar el activo global y por el otro lado transmite bienestar, ¿no? Este estudio. Pero ¿quién es el que rebaja la tasa de interés de nuestra deuda? Es muy persuasivo usted, ¿no? Sobre lo que significa el Datem del Marañón para nosotros. Pero el que cobra una deuda, justamente, ¿cómo lo convence usted? Baje un poco la tasa de interés para que el Estado peruano tenga más dinero y pueda invertir en la selva amazónica. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, como bien lo señalaba Mávila, y creo que eso es lo que uno siente cuando va a un área natural protegida, cuando uno va es que descubre no solamente algo maravilloso para uno, sino que cuando empiezas a conversar y le cuentas a otras personas, no importa la nacionalidad, te dicen, es maravilloso. Entonces, estás hablando de un bien global, Fernando, no un bien que solamente los peruanos lo vamos a disfrutar. Ese secuestro de carbono ocurre y está secuestrando el carbono del planeta. Acabamos de estar en medio de un fenómeno climático que nos ha mostrado varias cosas, pero una de las más importantes es que lo que ocurre en Ecuador, en Perú y lo que ocurre en Australia está conectado. Entonces, lo que hace un sumidero de carbono tipo el Datem del Marañón es que está neutralizando un perjuicio más allá del territorio nacional. Y por eso es que los gobiernos internacionales están dispuestos a colaborar. Y de hecho, como mencionaba, el gobierno peruano, felizmente, en estas últimas etapas, y ahí saludo muchísimo el trabajo de la presidenta de mi directorio, la ministra Albina Ruiz, estamos nuevamente presentes en los foros internacionales. Estamos nuevamente en la capacidad de que Perú, con estos activos tan potentes que tenemos, diga, señores, queremos cuidar nuestro medio ambiente, queremos cuidar nuestros ecosistemas sensibles, bájenos un poco la tasa de interés. Necesitamos una compensación que beneficie a las personas y beneficie al conjunto de los peruanos. Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Es una iniciativa que en efecto de alguna manera ya se viene aplicando a nivel global. Hay una preocupación y hay una corriente en pro del cuidado del medio ambiente, así que es bueno que el Perú forme parte, ponga un pie en este tipo de negociaciones y tome la iniciativa. Gracias nuevamente por compartir estas ideas con nosotros. 9:48. Hacemos una pausa y regresamos con el tramo final de Ampliación de Noticias.